Bienvenidos a todos aquellos que nos visitan hoy por primera vez. Estamos comenzando una serie. Este es el mejor día para estar en Mar Azul. El día en el que comenzamos una serie, específicamente si eres una persona invitada, es bueno porque puedes continuar con nosotros durante las próximas semanas trabajando el tema. Nosotros usualmente tomamos un tema y lo vamos descubriendo y vamos aprendiendo y escuchando lo que Dios quiere enseñarnos a través de su palabra, a través de diferentes domingos. Y este es un tema muy importante para el momento histórico en el que nos encontramos como país. Yo creo que el subtítulo lo dice mejor: libérate del miedo a no tener suficiente. Ahora, lo primero que quisiera decir es que la abundancia tiene que ver con tu corazón, no con tu cartera. Porque algunos pudieran pensar que esto es una serie que va a trabajar con nuestra cartera. No. La abundancia comienza en el corazón. It starts in the heart. Dile al que está a tu lado, it starts in the heart. La abundancia es un asunto del corazón antes que cualquier otra cosa. Ahora, yo estoy claro de que el momento histórico en el que vivimos nos presenta retos económicos y retos sociales. Yo no tengo una venda frente a mis ojos, ustedes tampoco. Recientemente hemos visto al pueblo manifestarse. Hay retos. Y yo creo que cada uno de nosotros tiene el derecho de levantar nuestra voz. Lo triste es cuando nosotros comenzamos a tomar decisiones por el miedo a no tener suficiente. Porque cuando comenzamos a tomar decisiones basadas en miedo, comenzamos a vivir o experimentar una vida de escasez, que es lo contrario a la vida abundante que Dios anhela para nosotros. Incluso esta semana yo he tenido conversaciones con personas tan cercanas como personas de mi familia que su pensión ha recibido un golpe inmenso a través de los años y de los cambios. Y es normal que si tú estás esperando una pensión luego de haber trabajado 30 años o 27 o lo que sea que has trabajado en algún lugar, es normal esperar una pensión y de momento prepararte en base a unos números y ahora escuchar otros números crea preocupación, crea incluso algún tipo de molestia. Sin embargo, yo creo que es posible en momentos en el que nos enfrentamos a noticias como esa, escoger vivir una vida abundante. Después de todo, esta idea no es mía. Quizás este verso es el segundo verso más conocido después de Juan 3:16, es Juan 10:10, donde Jesús mismo dijo: el ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. ¿Qué quiso decir Jesús cuando Jesús habló de abundancia? Porque yo creo que también la abundancia no es lo que nosotros a veces pensamos. Y de eso se trata esta serie. La abundancia tiene que ver con tu corazón, no con tu cartera. El contexto en el que Jesús dijo estas palabras, déjenme decirle cuándo Jesús dijo que Él vino a darnos una vida abundante, ¿ok? Él lo dijo en el momento en el que el pueblo en el que Él está hablando estaba siendo dominado por un imperio llamado el Imperio Romano. No solamente eso, sino que los judíos tenían que pagar los impuestos que les imponía este imperio y tenían que regirse bajo las leyes de ese imperio. Y algunos de ustedes están diciendo: Jonathan, espérate, estoy cachando un tono político en tu mensaje, estás hablando del imperio, me estás dando un mensaje. No estoy literalmente diciendo, solamente que el contexto
bíblico en el que Jesús dice que se puede y que Él vino a darnos una vida abundante, era un contexto en el que las personas estaban sufriendo. Socialmente, socioeconómicamente había un reto para esa nación. Por lo tanto, la abundancia de la que habló Jesús es más que tener una gran cantidad de algo. La definición en Wikipedia de abundancia es que tienes una gran cantidad de algo. La definición en Wikipedia de escasez, y algunos dicen Wikipedia no es lo más, ¿verdad? No debes confiar totalmente en Wikipedia, está bien, pero Wikipedia dice que escasez es una cantidad limitada de algo, insuficiente de algo. Esta serie no solamente trata con aquellos que se enfrentan a un futuro en el que tienen ciertos temores, sino que trata con aquellos que viven un presente en el que se sienten insuficientes. Yo le decía a Gino, hay momentos en mi vida donde yo miro mi paternidad y yo digo, yo estaré haciendo suficiente como padre. ¿No te ha pasado que a veces miras a tu pareja y dices, parece que para ti nunca es suficiente? Algunos empezaron a reírse, están siendo ministrados, tocados por Dios, levanta tu mano. Algunos dicen, ya Dios les reveló a John lo que está pasando. No es eso, es que es normal. A veces nosotros nos sentimos insuficientes como hijos. Por lo tanto, esta serie que comienza hoy, pero va a extenderse durante varias semanas, nos va a hablar a todos. Cuando Jesús habla de una vida abundante, es una vida que no está limitada. Lo contrario es una vida de escasez, una vida limitada por las circunstancias que la rodean. Y hoy vamos a comenzar nuestra búsqueda de abundancia espiritual en una parábola. Vamos a comenzar leyendo Mateo. Aquellos que tengan su Biblia conmigo pueden abrirla, pueden abrir su aparato electrónico digital y buscar Mateo 25. Vamos a leer los versos del 14 al 30. Y en lo que usted enciende su aparato y lo tiene ahí, déjeme decirle lo que es una parábola. Una parábola es una historia que contiene un mensaje espiritual, una verdad espiritual. La parábola era el método favorito de Jesús para enseñar verdades espirituales. Jesús le encantaba contar historias que su audiencia se pudiera relacionar. El problema a veces es que nosotros escuchamos estas parábolas en el contexto en el que Jesús las dijo. Los discípulos la hubieran entendido perfectamente, las personas que vivían en aquel momento la hubieran entendido perfectamente, pero a veces nosotros que la estamos leyendo 2000 años después, en un contexto socioeconómico distinto, nos perdemos un poquito. Lo bueno de las parábolas es que son como las historias de detective, como la película El secreto de tus ojos. Es como tú vas, o sea, las parábolas tienen verdades, pero no están explícitas, sino que están dentro de la historia esas verdades para que nosotros las descubramos. A mí me encanta servir a un Dios que le gusta que lo descubran. Yo estoy descubriendo a Dios todavía. Yo espero que ustedes estén descubriendo al Señor conmigo. Así que lo interesante de las parábolas es que finalmente, cuando entendemos su mensaje y lo ponemos en práctica en nuestras vidas hoy, 2000 años después, somos transformados y nuestra vida es transformada si las ponemos en práctica. Así que vamos a Mateo 25, voy a leer la historia y después la voy a explicar. Mateo 25, verso 14. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos.
Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente. Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Porque al que tiene, le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Esta es la parábola que usa Jesús. Y aquellos que la escucharon tuvieron que haber captado algunas cosas que posiblemente nosotros no son tan fáciles para captarlas en nuestro contexto actual. Así que vamos a comenzar interpretando la parábola, diciendo que yo creo que en muchos sentidos, si tú creciste en la iglesia, has escuchado esta parábola antes y en muchas ocasiones ha sido mal interpretada. Incluso yo recuerdo en mi juventud haberla leído y haberla interpretado de una forma que estaba incompleta. Y eso es normal, que nosotros crezcamos en nuestro entendimiento de la palabra y que crezcamos. No tenemos que presentarnos como perfectos. Yo prediqué esta palabra bien mal hace muchos años atrás. Gracias a Dios, hoy ustedes la van a escuchar de una forma más completa. Pregúntenle a Gino, la primera vez que predicó no es lo mismo que la vez que predicó aquí en Semana Santa cuando yo no estaba. Pregúntenle a Jazz, todos los que hablamos hemos crecido en el proceso, a veces interpretamos mal. En esta parábola el hombre que se va, el amo, representa a Dios y nosotros somos los siervos nos representan a todos nosotros. La pregunta central para entender esta parábola entonces es, ¿qué representan los talentos? ¿Qué son los talentos? ¿Y qué son los talentos para nosotros hoy en el 2018? Porque el entendimiento común o el que usualmente escuchamos de esta parábola es que los talentos es igual a dones naturales o a capacidades naturales o a habilidades naturales que nosotros tenemos y que debemos ponerlas a trabajar para Dios. Por ejemplo, tú tocas el piano, eres un duro en el piano y por lo tanto yo debo tocar piano para Dios porque ese es mi talento. Yo creo que estamos confundidos porque la definición actual de la palabra talento en nuestra cultura es esa, capacidades naturales, dones especiales, pero en el tiempo de Jesús, los que escucharon esta palabra hubieran escuchado la palabra talento y hubieran entendido que Jesús estaba hablando específicamente de una cantidad de dinero específica en aquel momento que se le llamaba un talento. Un talento representaba en aquel momento dinero. Sin embargo, lo más interesante de esta parábola, y sigan conmigo, es que lo que Jesús quiere que nosotros entendamos no es qué hacer con el dinero. Esa no es la idea central de la historia, es qué hacemos con el talento y cómo ahora vemos el talento si no estamos hablando de dinero en este contexto. Vamos allá. Para entender el significado de la historia, tenemos que descifrar qué representan los talentos para nosotros hoy. Y hay varias pistas que se nos dan en la misma parábola y la vamos a seguir una por una para entender qué son hoy para nosotros esto que se nos ha sido dado. La primera clave se encuentra en el verso 1. Mire el verso 1. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus
bienes. ¿Sabe cuál es la primera clave? Que los talentos son propiedad de Dios. Es algo que le pertenece a Dios, es algo que Dios da, es algo que Dios otorga. Él le entregó sus bienes. No son algo que tú y yo podemos controlar, sino algo que Dios puede controlar. La segunda clave se encuentra en el siguiente verso. A uno le dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1. Y miren esto, a cada uno según su capacidad. O sea, la cantidad de talentos recibida está relacionada a la cantidad de habilidades naturales que tenemos. La capacidad que nosotros tenemos determina la cantidad de talentos que Dios nos otorga. Entonces, los talentos, estamos claros, no son esas capacidades naturales, porque lo que sea que son los talentos, los recibimos en relación a nuestra capacidad natural. Me explico, el que recibió 5 talentos tenía que ser un talentoso, o sea, había que ver a ese hombre en acción. Tenía talentos naturales, yo le llamo Rey Cintrón. ¿Cuántos de ustedes conocen a Reinaldo Cintrón en nuestra comunidad? Él no lo sabe, a mí me encanta escoger personas y hablar. Yo soy un fan de las personas que tenemos en esta comunidad. Yo pienso en alguien con mucho talento, yo pienso en Rey Cintrón, porque él no debía llamarse Rey Cintrón, él debía llamarse Rey también. Y voy a explicar por qué. Porque tú dices, ¿qué tú eres, Rey? Y él te va a decir, abogado. Y tú dices, wow, qué tremendo. Y tú cantas. Y él dice, también. Y tú escribes, también. Y tú actúas, también. Y tú improvisas, también. Y tú haces comedia, también. Rey Cintrón es rey también. Todos los talentos Dios se los dio a él. Y los que sobraron, se los dio a todos los demás. El que recibió 5 talentos tenía mucha capacidad y mucha habilidad natural. El que recibió 2 tenía menos capacidad natural y menos talentos naturales. Y Dios le dio lo que esa persona podía manejar. Yo quisiera pararme aquí y decirle a ustedes que todos nosotros tenemos igual capacidad natural y igual habilidad desde que nacemos. Lo que pasó fue que nuestro papá no nos hizo lo que tenía que hacer, no nos pusieron en la escuela que nos tenía que poner, pero que todos nosotros nacimos exactamente con las capacidades de rey. Pero eso es mentira. Hay gente que si sus padres lo hubieran puesto en una escuela de música desde pre-kinder, aún así no pudieran cantar ni en el baño. No todo el mundo Dios le da voz, no todo el mundo Dios le da la capacidad natural musical o en los números o en la estrategia, en el pensamiento. No, la realidad es que en la creación hay una diversidad de dones y capacidades naturales otorgadas por Dios. Ahora, lo que sea que son los talentos, Dios los da en relación a esas capacidades. Fíjate que Él no te da más allá de lo que tú y yo podemos manejar. Dios es un Dios justo y Dios conoce y nos creó. Así que los talentos son propiedad de Dios. La cantidad está relacionada a la cantidad de habilidades naturales que tenemos. La tercera pista no está explícita, está implícita en la historia, y es que el talento es algo que se puede invertir, arriesgar con la posibilidad de producir pérdidas o ganancia. Y entonces la decisión de arriesgar es totalmente del siervo. Él puede escoger tener este riesgo como lo hicieron los primeros 2 siervos, o puede negarse rotundamente a hacerlo como lo hizo el tercero. ¿Ok? La cuarta pista es que el siervo no invierte el talento para su propia ganancia, sino que el talento sigue siendo propiedad de su Señor. Entonces, si nosotros vemos estas 4 pistas, ¿qué hoy pudiera ser para nosotros los talentos? Vamos a resolver el misterio de los talentos de la siguiente forma. Talentos para nosotros es igual a oportunidades. Y lo voy a explicar. Nosotros no podemos controlar las oportunidades que recibimos en la vida.
Aunque nosotros querramos controlar las oportunidades que recibimos, no hay forma de controlar las oportunidades. Yo soy testigo de que Dios es el único que a veces nos favorece, abre puertas. ¿Cuántos han visto que Dios es el que puede controlar las diferentes oportunidades, aquello que se nos ofrece, aquello que vemos en la vida, aquello que no? Eso le corresponde a Dios. Yo no decidí dónde nacer. Yo no escogí en el cielo la familia que yo quería venir. A mí no me enseñaron el catálogo para saber si yo quería ser asiático, latino, americano. Eso lo controla totalmente Dios. Las oportunidades finalmente son de Dios. Recuerden que los talentos eran de Dios y Él los otorga. Las oportunidades de nuestra vida son de Dios. Una muestra de esta experiencia sucedió en este proceso de nuestra respuesta como iglesia a las necesidades que había dejado María. Nosotros decidimos lanzarnos y hacer estos centros, pero nosotros no teníamos más de $11,000. Nosotros pusimos aquellos $11,000 a la disposición de Dios en una reunión. No fue que los usamos todos, los empezamos a usar y Dios comenzó a suplir. Pero fue que nos reunimos y dijimos, bueno, todo lo que tenemos lo vamos a poner en la mesa para que Dios lo use dentro de este proceso. Como iglesia nosotros hicimos eso. Nosotros somos una iglesia abundante. Dile al que está a tu lado, esta es una iglesia abundante. Pero díselo con alegría, dile, esta es una iglesia abundante, es abundante. Porque la abundancia no tiene que ver con tu cartera. Algunos dicen, no, $11,000, eso es nada. No te equivoques, la abundancia no tiene que ver con tu cartera, tiene que ver con tu corazón. Y el corazón nuestro fue, vamos a poner todo lo que teníamos en las manos del Señor. Entonces empezamos en este proceso, pero no había dinero. Eso se llama caminar en fe. Ahora necesitamos que el Dios de las oportunidades abra las puertas de los cielos y de una forma milagrosa supla lo que nosotros estamos haciendo en su nombre. Porque después de todo la oportunidad es de Él. Y Él la machea con las capacidades que nosotros teníamos. Por lo tanto, nosotros teníamos la capacidad natural como iglesia. Teníamos el liderazgo suficiente como para levantar esos centros de distribución, como para distribuir ese alimento. Lo que no teníamos eran los recursos. Pero Dios machó la oportunidad con las capacidades. Y entonces Él trajo sus oportunidades. ¿Cómo? Un día, este que está aquí tiene que ir a una conferencia de líderes llamada Catalyst, que ya estaba programada antes del huracán. Y estos son aproximadamente a 12 días de el paso del huracán. Y yo estoy aquí y mi esposa está en Atlanta esperándome porque yo voy para Catalyst, la voy a buscar, vamos a trabajar juntos en todo este proceso. Ella está desesperada por estar en Puerto Rico. Pero yo le digo, mi amor, yo no creo que yo debo ir a la conferencia. Yo debo estar aquí trabajando. Me necesitan aquí. Yo recuerdo que se lo dije a Cristina y Cristina dijo, pues si Dios te habló eso, pues vete a orar otra vez porque a mí lo que me ha dicho es otra cosa. No, mi amor, Dios me habló. Yo siento, o sea, yo lo que le dije fue, mira, yo tengo este sentir y ella, pues yo tengo otro, pero si ese es el que tú tienes, pues vamos a seguir orando y hablando de esto. Y yo recuerdo hablarlo con Jazz. Le digo, Jazz, yo me voy a quedar, Puerto Rico nos necesita aquí, yo no puedo ir a esa conferencia. Yo tenía como ese síndrome de voy a salvar el mundo. Ustedes saben, cuando a uno le pasa eso, que uno se envuelve en su trabajo y uno dice, a mí no me sacan de aquí. ¿Te ha pasado alguna vez? A mí no me sacan. Y Jazz me dice, no, John, yo creo que tú debes considerar fuertemente el ir para Catalyst. Y yo digo, ya, pero que yo no quiero ir, pero deberías considerar. Todo el mundo hablándome de esta forma. Finalmente decido ir. Recuerdo llegar a Catalyst, estar allí. El tema era, ten valentía, ten valor. Y comenzaron la conferencia frente a 11,000 personas diciendo, aquí hay 40 valientes de Puerto Rico que vinieron a pesar de lo que pasó, a llenar sus vidas para volver con esperanza a su país, a hacer la diferencia. Y queremos darle un aplauso y reconocerlo. Y ahora tenemos 11,000 personas mirando una pequeña esquina de aquel estadio y nosotros ahí parados recibiendo todo este reconocimiento y ese aplauso. Y después de ese momento, como a las 3 horas, una persona me dice, quien nos lleva, un amigo llamado Dani Maldonado, quien nos lleva a esta conferencia siempre, dice, Jonathan, hay unos pastores de una iglesia que te quieren conocer. Yo no tenía control de esa oportunidad, de esa puerta.
Y yo recuerdo decir, pues vamos para allá, y fuimos. Y mientras estaban pasando algunas cosas, esas personas me preguntaron, ¿qué están haciendo ustedes como iglesia? Y yo dije, ¿qué estamos haciendo? Déjame decirte lo que estamos haciendo. Mira, nosotros, te voy a explicar, déjame empezar. Esto es lo que Dios puso en nuestro corazón. Estos son los centros que estamos abriendo. Estas son las personas que hemos llamado, los líderes que van a trabajar en este proceso. Y estamos caminando en esa dirección y bla, y bla, y bla, y terminamos. Y ellos, pues perfecto, pues gracias por decirnos. Nos gustaría que en el almuerzo, si puedes tú y alguno de tus líderes vayan y nos conozcan, quisiéramos conocerlo un poco más. Y yo dije, pues está bien. Y fuimos en el almuerzo, José Maeso y yo. Y ellos nos volvieron a preguntar lo mismo, por ahora al frente de 3 o 4, y nosotros hablamos. Y después de ahí salimos y ellos dijeron, pues perfecto, nosotros vamos a orar y vamos a ver qué Dios nos dice sobre esto. Y a los 3 o 4 días nos llamaron y nos dijeron, oramos, vimos lo que están haciendo, creemos que ustedes son de real deal y nosotros vamos a enviarle inicialmente $20,000 para que ustedes puedan comenzar. Y fueron los primeros $20,000 que llegaron de la iglesia Blue Ridge, que hasta el día de hoy ha enviado más de $60,000 para nosotros trabajar con las respuestas. Las oportunidades son de Dios. Pero son un match con las capacidades que cada uno tiene. Están relacionadas esas capacidades. Por eso es que ustedes ven un Reinaldo Cintrón que se le abren las puertas para ir a la radio, pero no solo a la radio, sino ahora también a la televisión. Y algunos pudieran cometer el error de decir, Dios mío, yo no estoy haciendo nada. Si Rey canta, si Rey predica, si Rey debate en una corte, si Rey está en la respuesta. O sea, ¿cómo es posible? Entonces tendemos a vernos, fíjense, miren el error, tendemos a vernos como menos suficientes, como si no fuéramos suficientes, porque nos estamos comparando con otros sin entender que Dios no nos va a juzgar por la cantidad de habilidades naturales que tenemos, sino por cómo nosotros vamos a manejar las oportunidades que Él nos va a dar a nosotros. Porque a veces nosotros, mirando cómo los demás manejan sus talentos y sus oportunidades, perdemos la oportunidad de Dios en nuestra vida. Entonces, escúchame, podemos invertir esas oportunidades que Dios nos da para que Dios alcance su propósito en nuestras vidas, o podemos invertirlas en nosotros mismos, dejando afuera a Dios. Esta es la realidad de la vida y de eso se trata esta parábola. Que todos nosotros vamos a recibir talentos, oportunidades que Dios nos da. Y que a veces esas oportunidades llegan en momentos pequeños y privados, no son tan públicas. Cuando nosotros tenemos que elegir si vamos a poner nuestra reputación en juego al identificarnos con Mar Azul en las redes sociales y al promocionar una de las cosas que vamos a hacer, o si vamos a guardar nuestra reputación para que nadie se ofenda con lo que nosotros creemos. A veces tenemos estas preguntas como en privado, como que esto que voy a hacer, ¿solo me dará lo que quiero o hará posible que Jesús pueda hacer lo que Él quiera a través de mí? Esto se da en momentos cuando enfrentamos elecciones morales. O sea, yo debo acceder a este deseo que yo tengo. Esto que implica hacer algo que yo sé que está mal y satisfacerme a mí mismo. O debería rechazarlo y ser fiel a lo que Dios quiere de mí y quizás perder una relación, perder un amigo. Debo aceptar esta nueva promoción que implica el que yo me tenga que involucrar en ciertas conductas cuestionables. O debería dejar a un lado esas áreas de mi conciencia por la oportunidad de un mejor carro y de unos muebles nuevos. Yo no sé a quién yo le estoy predicando, pero todos nosotros hemos estado en algún momento de nuestras vidas en estas decisiones. Y quizás no es un problema moral. Estas oportunidades vienen y a veces tenemos que decidir dónde vamos a ejercer esas capacidades naturales. ¿Debo responder a este impulso interno de ser un trabajador social en un barrio marginado o debo seguir mi carrera y mis planes actuales de ser un abogado influyente? Son tensiones. ¿Debo tomar el tiempo para
facilitar un círculo, un grupo pequeño en mi casa o debo reservar cada martes por la noche para jugar baloncesto que me encanta? Ese es para mí, ese completamente es algo que me está hablando a mí directamente. Debería involucrarme con los problemas interminables de mi vecino y tratar de ayudarlo a encontrar esperanza en Dios, o debería olvidarlo y usar el tiempo para leer, estudiar y orar. Las oportunidades dadas por Dios se nos reparten a cada uno de nosotros de acuerdo a nuestra capacidad natural. Pero inevitablemente, de qué recibamos, cuántas oportunidades recibamos, tendremos que rendir cuentas. Y de eso se habla en esta historia. Jesús lo explica de esta forma en el verso 19 al 21. Dice: después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Esto es un momento de rendir cuentas. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, aquí está, te entrego otros 5 sobre ellos. Y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Este primer hombre había obtenido un rendimiento de 100% de las oportunidades que Dios le había dado. O sea, en términos de la aplicación de esta parábola a nuestras vidas, significa que él hizo pleno uso de sus oportunidades, no para su propio progreso, sino para el progreso del plan de su Señor. Él puso primero el reino de Dios y su justicia. Ustedes han escuchado ese verso: poned primero el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Este es un ejemplo de que tomó cada decisión crucial sobre la inversión de su capacidad natural, no para beneficiarse en última instancia, sino para que la obra de Cristo pudiera avanzar. Él arriesgó a perderse él mismo. Aprovechó la oportunidad que tuvo en el área que la tuvo para unir a los quebrantados de corazón, para consolar al huérfano, para brindar libertad a los cautivos y proclamar el evangelio a los pobres. Lo hizo bien. Entonces la historia sigue. Están rindiendo cuenta. Vino el primero y dijo: aquí tienes 5. Dios le dice las palabras que todos nosotros deseamos escuchar: bien, buen siervo y fiel. Y eso no es un halago vacío. Cuando Jesús le dice a alguien bien, es bien, es un halago real. Y cuando le dice: entra en el gozo de tu Señor, ¿cuál es el gozo? Hebreos 12:2 dice: fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz. ¿Tú sabes qué es ese gozo? Ese gozo es la alegría del logro, la alegría de los resultados por los que se han derramado lágrimas, sudor, sacrificio. La alegría de poder gritar que ha satisfecho el corazón de Dios. A este primero le dijeron: entra en el gozo, ten una alegría eterna que no es pasajera. Ahora viene el segundo y se acerca a Jesús a rendir cuenta y le dice: maestro, me diste 2 oportunidades, mira lo que hice con las 2, te traje 2 más. Y Jesús dice exactamente las mismas palabras, sílaba por sílaba, que le dijo al que trajo 5. Por cierto, hizo exactamente lo mismo que el primero. Él trajo una respuesta, un retorno de 100%. Él no tenía las mismas capacidades naturales que tenía el primero, pero estaba igual comprometido. Él hizo lo que pudo, lo hizo para el Señor y le dice exactamente las mismas palabras. No cambia nada. Si Dios te da 2 oportunidades y tú las usas, inviertes tu vida en el propósito de Dios, créeme que esas 2 oportunidades son las que te van a llevar a que cuando te presentes frente al maestro un día él te diga: bien, buen siervo y fiel. No estés pensando en la cantidad de cosas que tienes que hacer. Piensa en las oportunidades que Dios te ha dado de acuerdo a tu capacidad. Deja de estar comparando tu vida con la del que está a tu lado y entiende que Dios te ha dado a ti oportunidades únicas que tienen tu nombre. Asume las oportunidades que tienen tu nombre
con honor, con orgullo. Y dice, Señor, esta fue la oportunidad que tú me diste. Mi talento natural era este. Qué bueno que machaste mis oportunidades con mi talento. No hay nada peor que alguien que no tiene talento natural en algo, persiguiendo una oportunidad y que divina, perdiendo tu vida en una área cuando Dios no te ha dado talento en esa área. Déjate de changuería, cámbiate de carril, entiende la oportunidad. Yo sé que duele, yo sé que a algunos le duele, pero entiende la oportunidad que Dios te ha dado a ti. Entonces Dios le dice, bien, o el Señor le dice, bien, buen siervo, entra en el gozo. Ahora vamos a escuchar las palabras que algunos tristemente podemos escuchar en el futuro si no cambiamos el rumbo de nuestra vida, si no permitimos que Dios nos transforme. Nadie quiere escuchar estas palabras, pero es la que escuchó el tercer siervo. En el verso 24, miren lo que sucede, pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, yo te conocía que eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí. Otras versiones dicen, enterré tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente. ¿Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. El que es abundante va a ser aún más abundante. El que es escaso va a ser aún más escaso. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera y allí será el lloro y el crujir de dientes. Y yo sé que al principio nosotros podemos estar un poco desconcertados por lo que parece un trato excesivamente duro, ¿verdad? De este señor a este siervo que después de todo pues vemos que tenía como algún sentido de responsabilidad porque deseaba que su amo por lo menos recibiera el dinero que le dio sin ninguna pérdida. Pero el asunto se pone en la perspectiva apropiada cuando escuchamos las palabras de Jesús que dice, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y el que no tiene aún lo que tiene le será quitado. El propósito básico de nuestra vida es que la invirtamos en crecer el plan y el propósito de Dios, que nosotros hagamos buen uso del oxígeno que Dios nos regala y que tomemos las oportunidades que Dios nos da para vivir para Él. Pero en este siervo no hubo riesgo. Este no ganó nada porque no arriesgó nada. No solamente eso, él tuvo una gran y larga oportunidad de arriesgarse a sí mismo en nombre de su maestro, pero deliberadamente lo ignoró. El final de la historia nos dice cuál fue la oportunidad que este hombre despreció. Y ahora esto se pone color de hormiga brava y buena gente. Dice, fue la oportunidad de invertir su vida en el propósito de Dios. Fue la oportunidad de entregarse a Dios para ser redimido. Esa única aventura suprema era una posibilidad presente durante todo el tiempo de la ausencia de su maestro. Pero él tomó la oportunidad que Dios le dio y la enterró. ¿Y qué es lo que él hizo? Él hizo lo que muchos de nosotros hacemos. Tenemos la oportunidad y la invitación de Dios para invertir nuestras vidas en su propósito. Nuestros ojos han sido abiertos a una mayor realidad que nuestras propias vidas. En este momento nuestro país nos necesita. Nuestra familia nos necesita. ¿Por qué vivir vidas que se enfoquen solamente en nuestras necesidades y aparentar que somos siervos de Dios como el tercero que aparentó? Él no solamente aparentó, ¿sabe? Él tenía un discurso y todo de cómo justificarse frente al Señor. Y Señor, yo sabía que tú sabes que tú eres de carácter un tipo bien raro, tú sabes, tú
Tú estás pidiendo que nosotros hagamos el trabajo por ti, después tú quieres llevarte la gloria, tú sabes, pero yo no me quería meter en eso, no quería, tú sabes, fallar ahí, así que yo lo que hice fue que cogí el talento, lo enterré, toma, aquí está, estamos cuadrados, tú y yo estamos bien, ponché contigo, Dios, yo tuve una buena vida, yo no maté a nadie, no robé, tú sabes, yo fui a la iglesia y todo, canté en Mar Azul, levanté las manos, un día le dije a alguien, Dios te bendiga, yo estoy cool, tú y yo ponchamos. Qué triste cuando nosotros tenemos la perspectiva de que podemos engañar a Dios con nuestro discurso. Y Él habla del carácter de Dios de una forma tan increíble. Es incorrecto. Pero me llama la atención que en la historia el amo no debate la apreciación que tiene el siervo de su carácter, sino que dice, ok. No es que él está aceptando que él es así, pero él dice, si tú de verdad pensabas que yo era así, tú sabías entonces que no me podías engañar, trayéndome talento sin ganancia. Entonces por tu misma boca tú eres juzgado. Y por tu misma boca tú te das cuenta que tú estás aparentando ser quien tú no eres. Tú estás aparentando que tú estabas cuidando mi talento, pero no, tú te estabas cuidando a ti mismo. Tú cogiste el talento y lo enterraste. ¿Tú sabes cuántas veces nosotros cogemos el talento y lo enterramos? Dios nos ha hablado de la vida que Él anhela para nosotros, pero nosotros no queremos escuchar. Y lo que hacemos es que cogemos eso y lo ponemos fuera de nuestra vista. Dejamos de escuchar la palabra de Dios, dejamos de ir a la iglesia, dejamos de relacionarnos con las personas que nos retaron a escuchar ese plan de Dios para nuestra vida, porque nosotros lo que queremos es que eso no nos moleste. Eso es enterrar el talento. Tú lo escondes, pap, y no lo tienes presente, tú sabes. De tal forma de que tú puedas seguir cantando y no necesariamente tengas que tomar las decisiones en las que tengas que invertir tu vida completamente al propósito de Dios. Y cada uno de nosotros, esto le aplica de forma distinta. Escúchame bien, no todos nosotros hemos sido llamados a trabajar en el ministerio las 8, 16, 24 horas del día. No todos nosotros estamos llamados a ser pastores de una iglesia. No todos nosotros estamos llamados a ir a otra parte de Puerto Rico. Pero entre nosotros aquí hay personas que han sido llamados para eso. Hay personas que han sido llamados a la radio, hay personas que han sido llamados a la televisión, hay otros que han sido llamados. Y la pregunta es, ¿cómo tú vas a vivir para la gloria de aquel que te da las oportunidades en estos lugares, en tu vida, con tus capacidades? ¿Cómo te aplica esto a ti y no cómo le aplica al que está al lado? Es la pregunta que nosotros tenemos que contestar. El corazón de este siervo fue revelado. Se mostró que él era un farsante, era un hipócrita y que él pretendía ser lo que no era. Y en este caso, con una aplicación real a nuestra vida espiritual, el final de esta historia revela que este hombre nunca fue transformado espiritualmente, realmente nunca abrió su corazón a invertir su vida entera al plan de Dios. Siempre tuvo la idea o la proyección de que lo hizo, pero nunca lo hizo. Cuán peligroso es para aquellos de nosotros que estamos en un contexto de iglesia pensar que nosotros verdaderamente hemos sido transformados y lo que estamos haciendo a veces es una proyección falsa. Qué bueno que Dios es un Dios de amor, pero en este momento es una de esas parábolas que nos deja como que wow, yo tengo que preguntarme qué estoy haciendo con las oportunidades que Dios me da, porque finalmente lo que nosotros hagamos con las oportunidades que Dios nos da va a determinar si vamos a tener una vida de abundancia, en la que nos vamos a sentir suficientes, en la que los temores que nos rodean van a asomarse, pero no van a controlar nuestra vida. Lo que nosotros hagamos con la decisión de invertir nuestra vida en el propósito de Dios, en otras palabras, de rendirnos a Él y de decir, yo tengo todas estas capacidades, pero yo quiero vivir para ti en todas ellas. Enséñame a vivir para ti en todas estas capacidades. Miren, le habla a alguien que corrió del llamado como corría el correcamino del coyote. ¿Tú te acuerdas? Yo creo que en cierto momento yo corría tanto del llamado de Dios para mi vida.
Y claro, yo estoy aquí al frente hablando del pastorado y el error es pensar, pues entonces yo soy llamado a ser pastor. No, si Dios te llama al pastorado, estás seguro que tú vas a saber y vas a querer pichar. Hay tantas cosas más fáciles que hacer. Yo sé lo que digo. ¿Cuántas veces corrí? Pero recuerdo el día en que tuve que rendir mi vida al propósito de Dios y decir, yo no puedo pretender que voy a vivir mi vida para ti. Yo tengo que vivir mi vida para ti. Y la razón por la que algunos están sufriendo escasez es porque tienen la proyección de abundancia. La proyección de abundancia es peor, porque te proyectas abundante pero estás escaso. No hay nada como rendirse finalmente. Es liberador, es difícil, es retante, pero te quita cargas en lugar de ponerte cargas, te acerca al plan y la voluntad de Dios. Hoy hablaba con alguien comiéndome un sushi. Tenemos un grupo con nosotros que vino de Penn State, la universidad, y otra universidad que se me olvida el nombre. Lockhaven es algo con el cielo. Son dos universidades. Llegaron aquí hoy al aeropuerto, los buscamos, les dimos el training. Gaby y Amneris le hablaron de Junco, lo que ellos van a hacer. Vamos a terminar esta semana el greenhouse en la escuela en la que hemos estado trabajando. El mariposario se va a terminar porque Dios nos llamó a hacerlo. Y porque nosotros tenemos que ser responsables con las oportunidades que Dios pone frente a nosotros. Porque eso va a determinar si nosotros recibimos más oportunidades o si las que tenemos se nos son quitadas. Recuerden que Jesús dice en la historia, al que tiene, le será dado. Y se le quita al que no aprovecha las oportunidades. La razón por la que Dios nos sigue bendiciendo es porque nosotros generosamente seguimos diciéndole que sí a las oportunidades de Dios sin tener los recursos. Y Dios dice, a esta gente tengo que darle. Es que quiero darle porque están viviendo para mi propósito, están rendidos a mi propósito, están haciendo con las oportunidades que le doy lo que deben hacer. Y eso se aplica a nuestra vida personal. Si tú ves que Dios no está dándote oportunidades en las áreas de tu capacidad, debes detenerte y pensar qué estoy haciendo con las que Él ya me ha dado. Porque hablaba con esta persona y es cuando nosotros aprendemos a ser honestos y evaluar que hay oportunidades que nosotros las echamos a perder y que no las queremos volver a echar a perder. A veces tenemos que dejar ir una oportunidad para darnos cuenta de que no lo podemos volver a hacer. Si Dios te está dando nuevas oportunidades, no lo vuelvas a hacer. Aprovecha las oportunidades que Dios pone frente a ti. Ten en alto valor las oportunidades que Dios te está dando. Analízalas. El mismo Rey Cintrón me decía, yo creo que ahora yo estoy viviendo estas oportunidades porque es la primera vez en mi vida que estoy listo para hacerlo. Dios sabe cuándo darte oportunidades. Y dice que el que tiene se le dará. ¿Tú sabes cuándo Dios te va a dar oportunidades? Cuando tú hiciste bien lo que debías hacer con la oportunidad que Él te dio. ¿Qué oportunidad Dios te está dando hoy que tú puedes hacer bien? Para que Él te diga, ven, bien, buen siervo. You've done good. You've done good. I'll give you more. Te voy a dar más. Si vamos a hablar de abundancia, tenemos que hablar de cómo estás respondiendo a las oportunidades. Y hoy tienes la oportunidad frente a ti de responder a la oportunidad
de rendirte a Él, de vertir tu vida, de invertir tu vida en el propósito eterno. Y si ya tú has hecho esto antes, no tienes que volver a hacerlo. Públicamente tienes que tener una conversación en tu corazón, porque a veces nosotros nos damos cuenta, ay, cogí la oportunidad y la volé. Pero si no lo has hecho, hoy tienes la oportunidad de comenzar una relación con Dios, de invertir tu vida verdaderamente y decirle, enséñame cómo manejar el resto de mis oportunidades. Y yo oro para que Dios hoy llame tu vida y tú puedas responder. No para que seas como el tercer siervo, sino para que seas como los primeros dos. Quizás tú dices, yo no soy como el primero, ese tiene demasiado talento, yo soy el 2. Soy un 2. Si tú eres un 2 y Dios te da 2 y tú traes 2, tú eres un 100. Porque tú estás haciendo todo lo que puedes en sus manos. Habrá alguien que hoy necesita decir, yo necesito invertir mi vida en Dios. Señor, te doy gracias porque tu mensaje ha sido predicado. Y yo anhelo, Señor, que cada día más nosotros seamos abundantes. Que cada día más, Señor, nosotros podamos caminar aprovechando las oportunidades de vivir para ti, para tu gloria, para tu honra. Revela, Señor, los momentos en los que estamos pensando demasiado egoístas y estamos proyectándonos como siervos. Gracias, Señor, porque tú nos permites como iglesia venir ante ti. Gracias porque un día, Señor, me diste una segunda, una tercera y una cuarta oportunidad. Y porque hay personas en este lugar que sienten que no son dignos. Pero hoy tú le dices que eres el Dios de segundas y terceras oportunidades. Tú eres el Dios que restituyes, tú eres el Dios que restauras. Tú eres el Dios que perdonas. Tú eres el Dios que da futuro. Que alguien que está en este lugar pueda rendirse a ti, Señor. Y que haya un pacto interno entre tú y Él. Entre tú y ella. En el nombre de Jesús.